Eso es un poquito entonces los que juraron. Repito, la pregunta es ¿hasta cuándo va a durar Aníbal Torres? Si es que finalmente alguien lo va a reemplazar o no, si es que se va a retomar el tema con Dimitri Senmache o García Núñez. Otro tema quería tocar. Sí, Alejandro Salas, claro está. Otro tema quería tocar porque Alianza para el Progreso saca un comunicado. Además, esto, digamos, es mi punto de vista, yo lo comparto, pero creo que cualquier ciudadano que finalmente escucha a un político como solución, ¿no?, a la grave crisis que atravesamos, plantear siquiera que una solución sea que el presidente Castillo renuncie, como ha hecho Alianza para el Progreso, es más, no vuelvan a votar por él, hipocresía totale, como dicen los italianos, absoluta. Un político, César Acuña, y un partido APP no puede simplemente decir que una salida es la renuncia del presidente porque el presidente no lo va a hacer. O sea, que no nos miren la cara de tonto cuando un político te dice no, el presidente debe renunciar. APP debería decir en su comunicado, señores, nosotros estamos a favor de la vacancia. Nosotros como partido político creemos que se ha dado en toda regla la incapacidad moral del señor Pedro Castillo y por lo tanto vamos a empujar la vacancia. ¿Qué otras soluciones vamos a dar además de la vacancia? Bueno, creemos que una vez dada la vacancia tenemos que ir a un adelanto de elecciones porque la ciudadanía quiere también volver a tirar los dados y elegir a otros congresistas, pero partido político que plantee, repito, como solución a la crisis la renuncia del presidente, te está tonteando, no quiere arriesgar absolutamente nada de la situación en la cual estamos nosotros, y mucho menos esos políticos que te dicen renuncia. Repito, eso es algo que quería compartir, porque me parece una falta de respeto que ante la pregunta César Acuña te plantee que la salida es que el presidente renuncia. No va a renunciar, y no va a renunciar porque el señor Acuña lo protegió, y porque el señor Acuña lo defendió, lo aupó al señor Pedro Castillo, y ahora obviamente la situación cambia y finalmente te sacan este mamarracho de comunicado que dicen que evalúe su renuncia, señor Castillo. El poder no es algo que finalmente a alguien se le puede pedir que lo suelte. El poder se toma. ¿Y cómo se toma el poder en este caso? ¿Cómo le quitas el poder? A través de los mecanismos constitucionales como es la vacancia. Y la renuncia, en todo caso, de alguna manera, ¿cómo decirlo? No es que tú le pidas a una persona renuncie, sino se tiene que generar algún escenario como el que se generó con Pedro Pablo Kuczynski. Es decir, tienes que generar el escenario para que la mejor salida de esa persona ya no sea la vacancia, sino finalmente sea la renuncia. De eso se trata hacer política. Pero decir alegremente, ay, que renuncie, nadie renuncia, nadie va a renunciar. Otro tema que me llama la atención también de Alianza para el Progreso, dice, respecto a la convocatoria efectuada por el presidente Castillo para conformar un gabinete, un gabinete de ancha base, esto ya no da risa, ¿no? Pero bueno, en fin. El quinto en un año de gobierno carece de legitimidad y dice, por esta razón, APP no participará en ningún gabinete del gobierno de Pedro Castillo. Y finalmente termina, ninguno de nuestros 300.000 militantes está autorizado a participar en la composición del nuevo gabinete ministerial. Yo solamente saco de acá una conclusión, ¿no? Que finalmente, anteriormente sí lo estaba. Entonces, cada vez que Acuña decía sí, pero no, finalmente sí estaba apoyando a Pedro Castillo. Ahora cambia, ¿por qué cambiará? Seguramente por la misma razón por la cual Perú Libre también ya no apoya abiertamente a Pedro Castillo, pero finalmente los votos sí lo sirven o lo ayudan a mantenerse en el poder. ¿Por qué? Por lo que viene ahora en noviembre. Las elecciones, no en noviembre, ya ni sé, en octubre, las elecciones regionales, municipales. A eso juega Alianza para el Progreso. Abramos los ojos. Entonces, nuevamente, las cosas claras, ¿no? ¿Están ahora todos los militantes de APP a favor de la vacancia? ¿Creen que se ha dado la figura de incapacidad moral del presidente Pedro Castillo? Esas son respuestas que hay que responder y no estamos a defecho de decir que el presidente renuncie, por favor. Lapsus del presidente Pedro Castillo, aunque claro, yo no sé si lapsus o finalmente es lo que hay. El presidente así lo siente, así cree. Él cada vez que decía que, bueno, no se cuestiona a los expresidentes que han sido corruptos, etcétera, etcétera. Cuando uno lo escucha y cuando uno analiza su accionar y las investigaciones que hay en el Ministerio Público, uno de verdad siente que Castillo cree en su foro interno que él ha llegado al gobierno y que ahora le toca robar. Claro, como todos anteriormente robaron, ahora es lo que le toca a él. Miren, si no, cómo entender
lo que dijo el presidente Pedro Castillo ¿no? en este evento público. A ver. Lo que ha pasado es que no les gusta que me hayan sometido a sobornos, no les gusta que me hayan sometido a chantajes. Bueno, ahí está. Claro, algunos dirán que finalmente no maneja bien el español y qué sé yo. Los más sobones, lisonjeros dicen que finalmente dentro de la ignorancia, no, bueno, pues tienes que entenderlo, no es su primer idioma. Esa es otra mentira, pero del tamaño de la catedral. El señor Pedro Castillo no habla ningún otro idioma. Su idioma, su lengua materna es el castellano, es el español. Así que no hay vuelta que darle. Eso se llama ignorancia. No hay otra palabra. Y no tiene nada de malo, de discriminador, clasista, hablar de ignorancia. Porque como bien decía Marco Aurelio de Negri, no tiene nada de malo no saber. Lo malo es no querer aprender. Y mucho menos cuando eres presidente de la República, que tienes que tomar cursos rápidos de finalmente poderte expresar con la ciudadanía y sobre todo de qué hacer con un país que estás manejando en una situación como la que venimos atravesando. Solamente un tema rapidito para ir con la primera entrevista. Está el congresista Nano Guerra García de Fuerza Popular, a la sazón también, perdón, dicho sea de paso, flamante presidente de la Comisión de Constitución del Congreso. Es una nota que toca el periodista Ricardo Uceda en el diario El Comercio, el caso del fiscal indeseable. Les cuento rapidito, porque tenemos que dejarnos de macanas, pues, ¿no? Ha habido un grupo progresista, a mí esas, digamos, ¿no? Esas etiquetas, ¿no? De caviar, DBA, etcétera, etcétera, que dicho sea de paso, ellos finalmente siempre se han llenado la boca con el tema, ¿no? Del fujimorismo, la corrupción, etcétera, etcétera. Pero aquí me parece que hay que poner las cosas claras. Una columna interesante de Augusto Tausen también, en el mismo diario El Comercio, habla de que tenemos que empezar finalmente a debatir los argumentos, las ideas, y no descalificar a las personas justamente no por un pasado, porque en algún momento fueron ministro de alguien, etcétera, etcétera, sino finalmente sus actos. Hay acá delitos, hay acciones antiéticas, inmorales, o simplemente yo descarto a una persona porque en un momento tuvo algún acercamiento con algún partido político o no. ¿Por qué lo digo? Porque lo que cuenta Ricardo Uceda es respecto a el señor Juan Fernández, quien fue elegido por la Junta Nacional de Justicia como la primera autoridad nacional de control del Ministerio Público. Es algo así como la OCMA. Anteriormente era el propio Ministerio Público quien, dentro de sus miembros, elegían a una persona que se iba a encargar de fiscalizar y finalmente de investigar y sancionar a los fiscales que cometían irregularidades, posibles delitos dentro del Ministerio Público. Con la creación de la Junta Nacional de Justicia fue justamente la Junta quien ahora lo elige. Se hizo un concurso público y ganó el señor Juan Fernández. Pero ¿qué pasó? Que una vez que gana, aparece, sí, los mismos grupos que además curiosamente no solamente son juez y parte. ¿Por qué? Porque comentan, opinan, recomiendan, aconsejan, asesoran, dan clases, ¿no? De asesoría, etcétera, al Ministerio Público, al Poder Judicial, y después litigan. Litigan en el Poder Judicial y litigan, obviamente, con ¿no? la ayuda o contra, finalmente, fiscales en distintos casos. Entonces, tú no puedes ser asesor. Tú no puedes llenarte la boca, ser una especie de watchdog, de observador, de fiscalizador, y al mismo tiempo recomendar, bueno, yo creo que este juez no, yo creo que este juez sí, este tal vez podría ser, y al final yo voy donde esos jueces para que fallen a mi favor. Hablo obviamente de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, hablo de IDL, no IDL reportero, sino justamente el Instituto de Defensa Legal. Ellos fueron los que, sabiendo que había un arreglo interno, que me puede gustar o no, a mí me parece un mamarracho que el fiscal de la Nación lo elijan 6 fiscales supremos. Me parece un mamarracho, pero bueno, esa era la regla. Ellos sabían que se habían puesto de acuerdo y que le tocaba a Chávarri, y empezaron finalmente la campaña contra Pedro Chávarri porque Pablo Sánchez en ese momento era uno de los suyos, porque así juega justamente ¿cómo llamarlo? Este cacacenismo nacional de los equipos. Este es de mi equipo, este es de los míos, este es incondicional, etcétera. Yo no entiendo ese concepto. O sea, a mí en un partido de fútbol te preguntan ¿cuál quieres que sea el árbitro? Uno lo primero que busca, si efectivamente quiere jugar limpio, es decir, yo quiero un árbitro independiente, yo quiero un árbitro autónomo. Aquí en el Perú es completamente distinto. Todos buscan tener al árbitro de su lado, que sea un compadrito tuyo para que finalmente no vote a tu favor. O sea, justicia totalmente dejada de lado. Imparcialidad, eso no existe, viejo, solamente de la boca para afuera, para ir a algunos programas y llenarme la boca de la imparcialidad, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con el señor Fernández?
La Coordinadora Nacional a destiempo, pero sin embargo la Junta Nacional de Justicia sí lo aceptó. Dijo, este señor Fernández no, porque tiene una acusación que pidió una coima en Amazonas. Empieza la Junta Nacional de Justicia a investigar nuevamente el doble rasero porque invita al señor Fernández, le deja que dé sus descargos, el señor se entera, oye, ¿cómo es esto? Si esto había sido archivado, en fin. Idas y vueltas, al final Pablo Sánchez, después de los 4 capítulos que describe Ricardo Uceda, dice, bueno, no hay nada, el señor Juan Fernández no tiene ninguna investigación. A pesar de la insistencia, repito, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y de IDL por tachar al señor Fernández. ¿Por qué? Porque quieren a una persona amiga, que era el número 2 finalmente que no ganó. Claro, al final nadie sabe para quién trabajan las personas. Uno entra creyendo que es amigo y finalmente al final se puede cambiar. Pero bueno, ese es el modus operandi que han tenido algunos organismos que se tiene que cortar. Se tiene que cortar. Desde acá invito a la Coordinadora Nacional y también al señor Quispe de IDL para que nos cuente este caso. Y ellos son lo de menos. El problema principal es la Junta Nacional de Justicia. ¿Tienes la foto, por favor? Porque finalmente la Junta Nacional de Justicia es exactamente lo mismo que el Consejo Nacional de la Magistratura hoy por hoy. No la tengo acá. Estas son las 6 personas, comenzando por el señor Aldo, son 7, perdón. Y ahora ella es la presidenta, quien dicho sea de paso, también incumplió el reglamento de la Junta Nacional de Justicia, pero una vez que entras, entre amigos nos lavamos la carita, ¿no? En fin, la Junta Nacional de Justicia ahora no tiene ninguna excusa. Por favor, quiéranse un poco. Quiéranse un poco y cumplan con su deber y no tengan miedo de que los amigos que los pusieron ahí, que los apoyaron, que son sus patas, le dicen que esa persona no puede ser elegida. Finalmente, el tiempo dirá si es que fue una buena decisión, pero la Junta Nacional de Justicia ha hecho un procedimiento, ha cumplido con el procedimiento, ha elegido una persona y la tiene que juramentar y no puede ser zamaqueado por algunos organismos como estas 2 ONGs que finalmente no quieren y quieren poner a una persona amiga. Estoy repitiendo toda la nota de Ricardo Uceda, aquí está, página 14 del Diario del Comercio, el caso del fiscal indeseable. Así que dejo de lado a esas ONGs y voy directo a la Junta Nacional de Justicia. Si no quieren ser catalogados como exactamente lo mismo que el Consejo Nacional de la Magistratura, tengan un poco de amor propio. Siéntanse con el poder de cumplir la labor que la Constitución les ha dado en esta nueva Junta Nacional de Justicia. Hagan su chamba. Dejen de lado tanto cacacenismo, por favor.